Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. En Génesis 1, que es de donde sale esta frase, Génesis 1, del 6 al 8 dice, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Dios llamó la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y entramos a hablar aquí un poquito de el segundo día de la creación, ¿cierto? Donde hay una ¿qué? Separación de las aguas por medio de una expansión. En algunas versiones de Biblia, los que tienen aquí Reina Valera o otras, dice firmamento, porque esa palabra para expansión es superficie que se expande, extensión, firmamento. En el hebreo es una palabra que se pronuncia más o menos así, porque sí, dependiendo de a quién escuches, sí, raquia, que es esa expansión, esa expansión. Es muy interesante lo que acontece aquí en este día de separar aguas de aguas, y más allá de entrar a los datos de pronto científicos y demás, hay algo muy interesante con el tema de que dice que habla de los cielos, y algunos que han leído la escritura o que han escuchado, recuerdan que hay un momento en el que Pablo dice que tuvo una visión y que no sabe si estuvo en el tercer cielo. Pues resulta que los hebreos no tenían diferentes palabras para cielo, tenían una sola. Pero a veces ellos querían dar a entender la dimensión donde se encontraba Dios, o diferente a la dimensión donde estaban los planetas y las estrellas. Diferente, me refiero a dimensión de espacio-tiempo también, ¿sí? Diferente a donde volaban las aves. Pero como no tenían diferentes palabras para ello, tenían una sola para hablar de cielo y podía ser donde estaban volando las aves, podía ser el espacio donde estaban los planetas y las estrellas, o podía ser el trono de Dios. Pues hicieron algo muy fácil. Los nombraron 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Entonces, el primer cielo es donde están las aves. Y ese es el primer cielo. Cuando la escritura se hable del primer cielo, se refiere a eso. No se refiere a una dimensión más allá espiritual. Segundo cielo, ¿sí? Donde está el firmamento, donde están, las estrellas, el espacio, lo que sería para nosotros el espacio hoy en día en nuestro vocabulario, donde están los planetas. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo, ¿sí? Era ese lugar celestial donde está Dios, o donde está el trono de Dios, que era la manera en que ellos lo describen en la escritura. Tenían 3 cielos. Ahora, obviamente, hoy en día, si uno busca información al respecto y demás, pueden encontrar que hay personas que dicen, no, pero hay 7 niveles en el cielo, ¿sí? Y muchas cosas por el estilo. ¿De dónde salen todos estos pensamientos y demás? De escritos que no están en la Biblia, escritos apócrifos que ya fueron escritos siglos incluso después de Cristo, que buscaban combinar un poquito de mitología, ¿sí? Con mitología judía. Hay uno que es no me acuerdo el nombre del libro exactamente, pero tiene a Salomón metido en el título y habla, ¿sí? De los 7 niveles del cielo. Entonces habla de que no son 3, sino que son 7. Pero yendo al original, ¿sí? Yendo a lo que la escritura nos muestra y de lo que habla, ¿sí? Lo habla de una manera muy sencilla, ¿sí? El primero, donde están las aves y demás, nuestra atmósfera. Segundo, el espacio. Y el tercero, aquella dimensión que escapa de nuestra comprensión y que ellos intentaron decir, eso es el cielo, donde está el trono de Dios. Donde está el trono de Dios. Algunos por eso hoy en día lo describen como, es que el Señor está en otra dimensión. ¿Por qué? Porque en la cultura popular, en nuestro vocabulario, se popularizó por un momento el tema de hablar de otra dimensión. Tenemos que ver cómo la cultura a veces afecta al vocabulario, pero no debemos perder los principios que la escritura nos quiera mostrar. ¿Qué principio hay aquí? Que el Señor genera una división de aguas. Ya no las aguas fluyen de una misma fuente. Hay muchas maneras de interpretar esto, porque si hay unas aguas arriba, si hay unas aguas del cielo, unas aguas vivas, eso a los que hemos escuchado el Evangelio, los que hemos leído la Escritura, ¿cierto? O visto enseñanzas, de una vez pensamos en quién. ¿Quién es el verdadero? Sí, la verdadera agua de vida, el agua viva,
¿sí? Que desciende del cielo, Jesucristo, ¿cierto? Nos habla de que hay una fuente de aguas. Hay una fuente de aguas de parte del cielo. ¿Y por qué el Señor genera una división? Cuando se piensa en las aguas que hay en la tierra, en los mares y demás, cuando pensamos solo en la playa, nos parece bonita la idea, ¿cierto? Ir a la playa, bonito, sí, interesante, el agua es cristalina en algunos lugares, ¿cierto? En otros lados vemos que no es tan cristalina y demás. Pero cuando nos adentramos hacia el mar, ¿qué encontramos? Encontramos un tema de respeto, ¿sí? Porque el mar se considera indomable. Cuando empieza ya, ¿sí? El oleaje, cuando se avecina una tormenta, ¿sí? Estar en la playa es una cosa, disfrutando en vacaciones. Estar en medio del mar en una embarcación es otra cosa muy diferente. Entonces, desde tiempos antiguos, el mar siempre se ha considerado como algo de respeto. Pero no solamente eso, como algo donde están los monstruos marinos, de los cuales aún no tenían ni nombre para ellos, de los cuales aún hoy en día siguen surgiendo en la superficie especies nuevas que decimos, wow, o sea, nunca hemos visto esto porque hay todo un ecosistema marino en las profundidades del océano. Pero en el concepto bíblico, por causa de eso, del mar siendo indomable, de que el mar podía fácilmente volcar una embarcación, fácilmente si había un naufragio, no había mucha esperanza si no estabas muy cerca a la costa, ¿sí? Ya era asunto de, no había para llamar helicópteros, no había para llamar guardia costera. Y si aún hoy en día, ¿sí? Lo que pasó hace, ¿cuántos años ya? Yo creo 5 años con este avión que se perdió en el océano, el de Malaysia Airlines. Sí, y nosotros con toda la tecnología, todos los GPS, toda, ¿sí? La vigilancia que tenemos, ¿sí? Un mapa exacto de todo, el globo y demás, no pudieron encontrar en qué punto se había perdido el avión, dónde estaba, ni un rastro en el océano del mismo. Porque el mar es indomable, es una cosa de respeto, pero también escrituralmente se considera por este aspecto muy asociado a las tinieblas. A las tinieblas. Habla del Leviatán, ¿sí? Como el que está en los mares. Ay, pastor, pero se está metiendo ya en cosas de folclore popular y demás. No, es cosmovisión bíblica. ¿Cómo será esto? Que en Apocalipsis 21 y 22, cuando habla de la Nueva Jerusalén, habla de que Dios será la lumbrera de la Nueva Jerusalén, dice, y el mar ya no será más. O sea, el mar como lo conocemos, dice, ya no será más. ¿Por qué? Porque se asocia, ya no habrá más tiniebla. Será por fin domado, si lo queremos ver de esa manera, ¿sí? Será por fin, se ejercerá dominio sobre el mismo y demás. El caso es que el Señor genera una división. Ahora, generar una expansión para separar algo tiene algunas connotaciones negativas según el contexto, ¿cierto? Si se genera una expansión, ¿sí? Para separar a una pareja, lo consideramos algo negativo. Si se genera una expansión para separar familiares por causa de peleas, de líos económicos y demás, si se genera separación, lo vemos como algo también que es negativo. Entre los hermanos en la fe, cuando hay una expansión y de pronto alguno la expansión que se construye para separarse de otro es irse a otra congregación. O si la cosa no está tan grave, cambiarse de grupo. Entonces me cambio de grupo de crecimiento, ¿sí? Entonces ya no voy al presencial porque es que hubo ahí un roce, o me voy al virtual o busco otro horario. ¿Y eso qué genera? Estoy generando una expansión para con el otro. Cuando un cónyuge decide no hablarle al otro porque está enojado, pero no quiere decir al otro porque está enojado, porque es obvio que el otro debe saber que está enojado, ¿sí? Y eso genera más una expansión, una división entre ciudadanos, cuando nos hacen pelearnos unos a otros, ¿sí? Pero también hay aspectos donde generar una expansión para apartar es necesario. Una orden de caución a un familiar que es abusivo, violento, ¿es qué? Necesario. Excomulgar a un falso cristiano o un falso maestro, nos lo manda la Escritura.
y es algo necesario. El encarcelar a un abusador o un asesino para alejarlo de la sociedad. ¿Eso qué estamos haciendo? Generando una expansión, ¿sí? Entre esa persona y el resto. Entre una persona y la congregación. Entre una persona y aún su misma familia por causa de lo que esta persona ha hecho. E incluso se puede llegar a sentir un poco de alivio según la situación. ¿Qué es lo interesante? Que estas cosas son necesarias, pero no son el ideal, ¿cierto? El ideal es que no hubieran abusadores, que no hubiese necesidad de una cárcel porque no hay gente corrupta, porque no hay gente ladrona, porque no hay gente asesina, porque no hay violadores de niños y violadores en general. O sea, no son lo ideal. La separación no es lo ideal, aún en un matrimonio. No es el ideal de Dios. Como cuando se acercan los fariseos a preguntarle a Jesús, ¿no? Acerca del divorcio. Dicen, ¿es lícito divorciarse de la esposa? Y ese que le querían tender una trampa a Jesús como para ver qué decía. Y Jesús dice, en el principio Dios los creó, hombre y mujer los creó, ¿cierto? Y dice, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá con su mujer y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y ahí ellos sabían que él iba a responder eso porque eso es Biblia básica, ¿sí? 101, ¿sí? Entonces, ¿qué continuaron ellos diciendo? Pero Moisés nos dijo que podíamos darle carta de divorcio. O sea, Moisés permitió el divorcio y repudiar. Y Jesús le responde, esto lo hizo Moisés por la dureza de su corazón, pero en el principio no era así. ¿Qué está diciendo? En el ideal, ¿sí? De Dios, en el diseño de Dios, Él no anhela, o sea, Él no está buscando en qué momento las parejas se separan, en qué momento familias se destruyen, en qué momento una congregación se divide. No hace parte del ideal del Señor. Pero a veces por la dureza del corazón de alguno de los dos, pasan estas cosas. Pero no son el ideal. Esto es tan así porque Dios siempre está en pos de la reconciliación y la unidad. Reconciliación. Esto es tan así que cuando el Señor separa las aguas de las aguas en este día de la creación, es el único día en que no dice que era bueno. Todos los demás días dice, y vio Dios que era bueno, 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 y vio Dios que era bueno. Y formó al hombre, a la mujer y dijo, vio Dios que era bueno en gran manera. Es el único día donde Dios no dice que era bueno. Porque el separar, ¿sí?, la fuente de aguas del cielo, de la fuente de aguas de la tierra, no era el ideal de Él. Por eso tenemos a Jesús. ¿Qué había pasado ahí? Había todo un tema de la caída. Recordemos que ella estaba, el ángel caído rondando. Satanás, la serpiente antigua, que llama también la Escritura. Pero es interesante que aún en el diseño de Dios, el separar no se atrevió a decir ¿qué? Que era bueno. Que era bueno. Porque no era el ideal, pero era necesario. ¿Y esto por qué? Porque la unidad, la reconciliación es el ideal de Dios. Y a la persona que está a tu lado, la reconciliación siempre es el ideal de Dios. Pero en la práctica no siempre lo logramos. Porque para reconciliarse se necesitan dos. Sean dos esposos, sean dos hermanos, sean papá e hijo, ¿cierto? Mamá e hija. Sean dos amigos, muy bien, ¿cierto? Dos compañeros. Se requieren siempre de dos que estén dispuestos a avanzar, a perdonar y amar. Eso es tan así este diseño que en 2 Corintios 5, 18 al 19 nos dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es lo que busca hacer Dios por medio de Cristo? Nos ha reconciliado, reconciliarnos con Él mismo. Reconciliarnos con Él mismo.
pero es que mi pecado, pero es que mi. El Señor llega y quita todos los peros, porque el que debería poner los peros dice, ya no los voy a poner más. Y la muestra de mi amor, Cristo, que va a dar la vida por ustedes, para rescatarlos del poder de la maldad, ¿sí? De el pecado y de la muerte. Para que vean que de mi parte he abierto un camino para reconciliar. La otra parte somos nosotros y cada uno de nosotros que debemos decidir poner de nuestra parte, hacer nuestra parte de caminar ese camino, aceptar el camino que ya ha sido abierto para nosotros y reconciliarnos con Dios. Y este es el clamor que aquí en 2 Corintios 1 sigue leyendo, es donde dice, como leímos hace unas semanas, que somos embajadores de Cristo, como en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y le está hablando Pablo a la iglesia. O sea que aún uno, conociendo de Dios, necesita recordar, entender y ser reconciliado con el Señor. ¿Por qué? Porque incluso cuando conocemos del Señor, cuando entramos en el reino de los cielos, cuando comenzamos a crecer en Él, se nos dice, entramos y nos acercamos a Dios por medio de Jesús. Pero pareciera que en el momento en que hacemos la oración de fe o empezamos a caminar en un discipulado con Él, empieza a pasar el tiempo, es como si algo en nosotros nos dijera, pero de aquí en adelante te toca por tus fuerzas. Porque apenas tenemos una caída, nos sentimos tan mal, que decimos, uy, no, yo me alejé del Señor. Y ahora depende de mí. Cuando el Señor, el Evangelio es el ministerio de la reconciliación. Ella ha hecho todo por medio de Cristo. Yo no necesito a Cristo para entrar al reino. Yo necesito a Cristo para entrar al reino, para permanecer en el reino y para permanecer hasta el final. Lo necesito en cada etapa del camino. Por eso Él no solo se llama la puerta, sino también el camino, la verdad, la vida. Él es el punto de partida, Él es el camino y Él es el destino y está conmigo en todo el proceso. Por medio de su Espíritu Santo me fortalece con un espíritu de amor, poder y dominio propio para no desfallecer. Y siempre está abierta, ¿sí?, el camino de reconciliación. Por eso a veces nosotros tenemos la excusa de, no, es que con lo que yo he hecho con esto, no me puedo acercar al Señor. Pero es tema nuestro, de nuestra mente, a veces de nuestra conciencia, que debemos elaborarlo delante del Señor. Pero no podemos utilizar al Señor de excusa, porque Él dice, ya, de mi parte no hay tetelestai, que fue la palabra que Él dijo en la cruz, ya cancelada la deuda. Cancelada la deuda. Imagínate que te llaman del banco, ¿sí? Y te dicen, hay un nuevo programa del gobierno y de repente con todo esto que está pasando de que se está cayendo la economía mundial, se pusieron de acuerdo todos los gobiernos, sí, borrón y cuenta nueva. No de que te van a sacar de data crédito, sino de que todas tus tarjetas de crédito, todas tus deudas quedan en cero. Imagínate tú cada 3 días o cada semana o cada 2 semanas llamando, oiga, pero ¿en serio está en cero mi cuenta? ¿En serio ya está en cero la tarjeta y ya pasa 1 año, pasan 2 años y tú continúas llamando? Oiga, pero ¿en serio? ¿Se acuerda hace 2 años que me perdonaron esa deuda? ¿En serio me la perdonaron? Sí, y eso es lo que hacemos a veces con Cristo. Llegamos y por gracia entramos al reino, pero una vez que empezamos en el reino es como que no, aquí ya Cristo se quedó en la puerta. Me toca a mí por mis medios, por mis méritos, mantenerme en el medio. En el reino, perdón. Y a cada rato, ¿pero tú en serio me perdonaste? Imagínate, miserables de nosotros, si el perdón de Cristo solo nos alcanzó hasta el momento en que hicimos la oración. Sí, como que en la cruz voy a morir, sí, por los pecados de todos, pero únicamente hasta el momento en que cada persona me reconozca como su Señor y Salvador. A partir de ese momento ya no morí por esos pecados. Solo hasta el momento en que la persona me reconoció. Pero eso es a veces las frases que decimos. De una u otra manera. Es que yo ya siendo cristiano, yo conociendo esto, ¿cómo voy a hacer esto? Y tienes toda la razón.
debes elaborarlo, debemos ver nuestra madurez, debemos arrepentirnos, debemos aprender, pero debemos también avanzar. Restituir donde haya que restituir, pedir perdón donde haya que pedir perdón y avanzar, y avanzar, y avanzar. El ministerio de la reconciliación. Entonces el Señor siempre ha querido unir. Entonces tener que generar una expansión para separar no es el ideal, pero es lo necesario y correcto en algunas ocasiones. Cuando el Señor ve al hombre que se unieron todos en un mismo propósito con la Torre de Babel para desafiar a Dios mismo, ¿qué hace el Señor? Genera división. ¿Cómo genera división? Por medio de confundir el lenguaje. Ahora, esto suena como, Señor generando división. Ok, no, confundió el lenguaje y confundir el lenguaje causó división. Ups, ¿sí? El resultado fue el mismo, ¿cierto? El hombre no pudo continuar, ¿sí? Organizando su plan en contra de Dios y empezó a expandirse como era el mandato también de expandirse sobre la creación, ¿sí? Sobre la región. Pero en Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, los idiomas que habían sido para dividir, ¿qué hicieron en Pentecostés? Dio dones a los que estaban ahí para que hablaran en diversos lenguajes, de tal manera que lo que había sido para dividir, ahora vino a ser para unir. Y las personas que estaban en Jerusalén decían, ¡oh! Están hablando de las maravillas de Dios, ¿sí? Y los escucho hablar, sí, ¿quién están hablando? En tal idioma. No, pero yo los escucho en arameo. No, pero yo los escucho en griego. Y decían, ¿cómo? Sí, pero yo lo escucho en idioma celta. ¿Cómo puede ser todo esto? Sí, el milagro que obró el Señor por medio de los idiomas, que en un momento lo obró para separar un plan, ahora es para unir. Porque en el ideal de Dios, ¿sí? La separación no es lo ideal, ¿sí? Trajo unidad por medio de varios idiomas en Pentecostés. Nosotros lo hacemos también con los niños, ponemos distancia entre los niños y ciertos elementos que pueden ser adictivos para ellos, porque no tienen la edad, no tienen la madurez, ponemos separación. El caso es que con este tema, una frase que venía a mí, que es la que quiero que podamos pensar durante estos minutos que nos quedan, es ¿qué requiere de una expansión para separar de tu vida? Los antiguos veían esta expansión, que llama algunas versiones de la Biblia firmamento, como un gran domo de metal. Otros que como un gran domo de vidrio, separando, ¿sí?, los cielos de la creación. ¿Qué requiere de una expansión para separar algo de tu vida? En Romanos 15:4 dice, todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todas estas cosas se escribieron para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Entonces, parte de lo que yo veía en medio de esto, ¿sí? Porque bueno, qué interesante la separación de aguas, qué interesante, ¿cierto? Por medio de Jesús tenemos acceso a esa agua viva del cielo. Muy interesantes estas cosas, pero en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, ¿qué cosas requieren una expansión, una separación? Entonces, encontré 6 cosas. Amistades corrompidas. En 1 Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dile a la persona que está a tu lado, no nos dejemos engañar. O versión colombiana, no nos digamos mentiras. Dile así, no nos digamos mentiras. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero el Señor andaba con los pecadores y las prostitutas. Tienes que colocar ahí con los ex y las ex. Porque Él dice, yo vine por los pecadores, de los cuales
Yo soy uno de esos por los que Él vino. ¿Mm? Para llamarlos al arrepentimiento. Ah. ¿Mm? Una pequeña gran diferencia. ¿Para qué? Para llamarlos al arrepentimiento, para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Mm? No sea que termines teniendo el ministerio del borracho. Predicas el evangelio allá en la taberna mientras estás así. Ustedes tienen que recibir del Señor, ¿oyeron? Como una familiar mía hace ya 21 años, yo creo, antes de llegar a la congregación. Tengo ahí el leve recuerdo en un año nuevo. Estaba muy, muy pasada de tragos y se puso a predicar de Cristo. Obviamente yo en ese momento nadie le puso cuidado ni nada. Sí, pues porque estaba entonada. No estaba ni entonada. Yo no conozco los niveles de entonamiento, entonces solo puedo decir que de mi perspectiva, sí, estaba en otra. Muchos jóvenes, y lo hemos visto, en el ideal de que no, es que yo quiero compartirle a las personas de mi universidad, entonces por eso voy con ellos a estos lugares, por eso esto, pero yo no me bebo con ellos, yo tomo estas cosas y otros. Con el tiempo, en vez de ellos convertirse al joven o la jovencita, él o ella terminan convirtiéndose a ellos. O sea, estadísticamente es más los que terminamos perdiendo que los que terminamos ganando. Entonces, teniendo esa estadística, ¿sí?, nuestra vivencial, pues nosotros preferimos no arriesgarnos. Es como la persona que dice, yo conocí a alguien que se casó en yugo desigual y luchó por su matrimonio y oró y después de 10, 15 años el otro se convirtió. Y por fin tuvo paz. Y escuchamos solo la parte de la victoria final, ¿no? Después de 10 o 15, sí, y ya, y son un gran matrimonio, sirven en la iglesia, sí, creen en el Señor ambos y todo. Pero no te cuentan, ¿sí?, los otros miles, ¿sí?, el 1 de 1000, los otros 999 corazones rotos, su sexualidad rota. En muchas ocasiones se sienten impuros y sucios porque creyeron que con esa persona iban a construir su proyecto de vida, que lo iban a convertir, así fuera casándose, luego se iba a convertir, y no, ni lo uno ni lo otro. Y aún viendo, listo, tú vas a ser el 1 de 1000. ¿Estás dispuesta a pagar los 15 años de rodillas, de llanto, de ver que la otra persona no quiere nada con Dios? Sí, o sea, por lo menos calcula el precio y mira a ver si estás dispuesto o dispuesta a pagarlo. Pero no te vayas porque a una persona le funcionó sin escuchar toda la historia, ¿sí? Sin escuchar todo lo que hubo detrás. Y si estás dispuesto o dispuesta a pagar ese precio. Porque tampoco sabes si vas a hacer 1 en 1000 o los otros 999. Pero la Escritura dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En Proverbios 13:20 lo dice, el que anda con sabios será sabio. Estás buscando de Dios. En este momento estás entre sabios. Bueno, ninguno lo creyó. Continuemos. Mas el compañero de los necios sufrirá daño. Estás buscando del Señor. Eso es de sabios. En este momento estás en compañía de sabios y tú eres uno de ellos. Muy bien. Señor de las segundas oportunidades. Segunda, contenido perverso. Cosas en las que debemos generar una separación y alejar de nosotros. Contenido perverso. En Efesios 5, del 8 al 12 dice, anden como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando qué es lo que agrada al Señor y no participando en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. En secreto. En primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Sí? La verdad. Hay mucho contenido que es perverso.
mucho contenido violento, mucho contenido sexual, mucho que podemos consumir hoy en día. La tecnología, que es una gran aliada y ayuda cuando es utilizada de manera correcta, es una herramienta, ¿no? Es como el cuchillo. Yo puedo coger el cuchillo por el mango, puedo intentar cogerlo por la hoja. ¿Mm? Si intento cogerlo como no es, utilizarlo como no es, voy a resultar lastimado o lastimando a otros. ¿Sí? Y hay cosas de las cuales debemos generar, ¿qué? Separación. ¿Cuál es el ideal de Dios? La madurez. ¿Cuál es el ideal de Dios? Que yo sea un niño, un joven, un adulto o un adulto mayor, por ejemplo, en el tema de pornografía, que no escatima edad ni sexo para aprisionar. ¿Cuál es el ideal de Dios? Que yo tenga la madurez de dejar celular cerrado, computador cerrado, ¿sí? Y no abrirlo a la tentación. Pero yo me conozco y cada uno se conoce. Cada uno sabe en qué proceso está. Si yo no reconozco que mi ideal es ser maduro, pero no lo soy en este momento, o fácilmente cedo en esa área, ¿qué debo hacer? No dar papaya. No dejar mi computador conmigo a solas en mi cuarto, siendo yo joven o soltero y demás. Lo dejo, salgo y trabajo en la sala, así. Busco espacios donde pueda ser un poco más visible, porque me conozco. Pero pastor, esa persona está mostrando que no es madura. Está mostrando mucha más madurez que el que se hace el maduro y termina ahí cayendo en su cuarto. Tengo que ser maduro. Está siendo más maduro al huir de la tentación. Al dejar de un lado el celular. A colocarse horarios con las cosas. Incluso al entretenimiento, ponerle horario. Que me conozco que el celular y si lo tengo ahí, entonces no lo puedo soltar. El dejarlo lejos para que me cueste un poco más. Sí, todas esas herramientas. Tercero, que va un poco de la mano, pero es otro tipo de contenido inútil. Cosas de las que debería poner una expansión. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Porque los días son malos. Entonces hay personas que dicen, yo voy a hacer un ayuno de mi celular porque siento que me está controlando, voy a hacer un ayuno de redes sociales. Y otros que critican eso y dicen como, ay, pero qué inmadurez, más bien no entre a la red social en vez de ponerse a hacer un ayuno de redes sociales. Y no dejamos que la persona ni haga ni deje de hacer. A veces nos volvemos los fariseos con lo que les decía el Señor. Oigan, ustedes se sientan en la puerta del reino a criticar y ni entran ni dejan que los demás hagan, ni entren por sentarse ahí a criticar. Cuando una persona reconoce, estoy pasando demasiado tiempo, ¿cierto? Viendo series demasiado, o sea, se está desbordando, ¿sí? Porque usualmente uno dice, es que requiero un periodo de descanso. Oye, pero tu periodo de descanso son 4 horas todos los días, jugando, viendo series. O sea, hay una dinámica de o falta de propósito o algo, o sea, algo está pasando. Entonces, hay personas que dicen, voy a hacer un ayuno, ¿sí? De redes sociales, voy a hacer un ayuno, ¿sí? Del Netflix, voy a hacer un ayuno de YouTube, o solo voy a mirar este tipo de contenido, o me voy a obligar a mí mismo, listo. Si no hago mi devocional, o no hago esto que debo hacer, y no alisto el trabajo que debo entregar, o no termino mis tareas, solo al final de hacer esto, voy a dedicarle, ¿sí? A ver la serie. Entonces, obligas incluso y entrenas a tu cuerpo y a tu alma, ¿cierto? La gamificación de las cosas, a que hasta que no, ¿sí? Haga ciertos pasos y ciertos checklists, no obtengo una gratificación. Porque ¿qué es lo que pasa con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, con la tecnología que tenemos? Que nos da una gratificación instantánea que no estamos diseñados para ella y nos está haciendo un daño. Entonces, o seguimos con el daño o nosotros le ponemos límite. ¿Cuál es el ideal? Que yo sea maduro para que así tenga aquí el celular, así yo esté solo, así nadie me esté viendo, yo pueda ponerme límites, controlar lo que veo, no perder el tiempo, ¿sí? Ser intencional también cuando quiera, entre comillas, perder el tiempo, pero quiero un tiempo de esparcimiento. Eso no está mal, eso no es satánico, ¿sí? El buscar entretenimiento.
A veces como que nos sentimos mal, ¿no? Cuando de pronto nos preguntan, ¿y qué estuviste haciendo el fin de semana? Ay, justo ese día no fui al grupo. Ay, justo me lo preguntó el pastor. No, es que tenía un familiar y no, pues tocaba compartirle el Señor y todo. Buscamos espiritualizar, ¿sí? En vez de decir, estaba tan cansado que no me quería ni levantar y me daba pena de pronto ir a cabecear al servicio. ¿Mm? Yo estaba compartiendo con un familiar. ¿Eso es más honesto y espiritual? Que como lo veíamos hace 8 días, buscar que me invento para espiritualizar una situación, en vez de ser sincero. Estoy tan cansado, sí, decidí hacer esto, decidí hacer lo otro, se me fue el tiempo. Está bien, hay tiempo para descansar, la Biblia no lo manda. El problema está en los que utilizan el tema del reposo. Mi vida de las relaciones tóxicas. Mi vida de las amistades corrompidas, lo que hemos venido diciendo. Segunda de Corintios 6:14 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y ese pasaje es bonito porque ahí más adelante, en segunda de Corintios 6:16, dice que nosotros somos el templo del Dios vivo. Dile a la persona que está a tu lado, recuerda que somos el templo de Dios. Falsos cristianos. Primera de Corintios 5:9 a los cristianos, pero tenemos que usarlo. Entonces la manera más sencilla de que una persona entienda es diciéndole un falso cristiano. La iglesia, Corintios 5, carta les escribe y dice, y aclara Pablo también, oiga, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Y ahí hay un versículo que dice, porque si no les hubiera tocado aquí a la montaña, ¿cierto? Y generar una ciudadela cristiana para solo cristianos y que nadie más pueda vivir con ustedes a su alrededor, sino los cristianos, ¿cierto? Lo que hicieron los del Qumran, que se fueron y hicieron, sí, todo un pueblo para solo cristianos, lo que han hecho cristianos a través de la historia. En Estados Unidos hay unos pueblos que iniciaron hace 1 siglo, 2 siglos, como pueblos para solo cristianos. Entonces, si tú querías ir a vivir ahí, tenías que tener una entrevista con el alcalde, con el pastor y demás, para ver si realmente eras cristiano, para poder vivir ahí. Algo que nos suena hasta, pues chévere, ¿no? Como debe haber menos robo, menos violencia y todo eso. Pero se nos olvida nuestra misión no es ir a escondernos, es ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, cuando se levanta persecución, en Mateo dice, si se levanta persecución en una ciudad, huyan de ese y vayan a la otra. O sea, el Señor tampoco dice, quédense ahí a ver qué les pasa. Sí, o sea, huir también es una opción en el Señor, porque yo estando con vida puedo compartir a más personas. Puedo avanzar el evangelio y el reino de Dios. Pero entonces esto era metámonos en una burbuja. Entonces, Pablo les había escrito en otra carta, les había dicho que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Y ellos lo tomaron como, nos debemos alejar de la gente del mundo. Pero entonces, ¿a quién le van a compartir? ¿A quién le van a predicar? ¿Con quién van a hacer luz? ¿A quién le van a testificar? Y él tiene que aclararles, no me refería a la gente inmoral de este mundo. Y continúa. En efecto, les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, hoy en día diríamos cristiano,
es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Sí, señores, otro. Tenemos vigas en nuestros ojos y la idea es que llegue Cristo y nos encuentre a todos con las vigas aquí en el ojo. Ese es el evangelio que se predica en mucho lado. No debes juzgar porque el Señor dijo que no juzgues, porque tú tienes viga en tu ojo. Qué bueno que es leer la Biblia. Qué bueno que es leer en serio el Nuevo Testamento. Porque a mí cuando me dicen eso, yo recuerdo lo que sigue en ese pasaje. Que el Señor dice, ¿cómo le va, hipócrita? ¿Cómo le vas a decir tú a tu hermano, ven, te saco la paja de tu ojo cuando tú tienes una viga en tu ojo? Y para algunos hasta ahí llega el pasaje. Ay, no debo juzgar a nadie, que no me juzguen en la iglesia. Pero el pasaje continúa. Más bien, saca la viga de tu ojo para que puedas ver y ayudar a tu hermano a sacar la paja del suyo. ¡Ah! ¿Qué? Porque en muchos lugares se predica es todos aquí con nuestras vigas, ignorándonos nuestros pecados mutuos, no hay crecimiento, no hay madurez, pero eso sí, mientras tú ofrendes, pactes con Dios, todo bien. Por eso la iglesia es tan inmadura, porque se enseña un evangelio a medias sin confrontación, sin buscar a mi hermano a solas y decirle, oye, esta reacción, esto no estuvo, esto delante del Señor. Cuando yo busco a mi hermano a solas, primero, y le hablo con sinceridad de estas cosas, ¿qué estoy haciendo? Ayudándonos mutuamente. Aquí, a limpiarnos para presentarle al Señor una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Que Cristo mismo dice que se la va a presentar. Pero eso no va a ser por osmosis ni mágico. Si no, no tendríamos el Nuevo Testamento. Es a lo que voy siempre. Si no, Pablo, Pedro, no hubieran escrito las cartas, Juan. No tendríamos los evangelios, no tendríamos las cartas dando instrucciones diciendo cómo deben tratar esposos a las esposas, esposas a los esposos, con las viudas, con los ancianos, con los huérfanos, con los necesitados, cómo debe comportarse el amo con sus empleados, los empleados con su jefe. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de madurez, de proceso, de crecimiento. Aquí él está haciendo un jalón de orejas muy fuerte. Personas que no se han querido arrepentir. Otra cosa es que alguien pueda caer en un pecado, pero se arrepiente. Hay frutos de verdadero arrepentimiento. Aquí eran personas que estaban diciendo, no tiene nada de malo que yo sea un seguidor de Cristo, pero me comporte como si no lo conociera. Y está diciendo, ojo, aquellas personas que sí, ya han ido a solas, ya han ido con 2 testigos, ya lo han dicho a la iglesia y no hubo arrepentimiento, ni siquiera coman con ellas. Cuando hay una actitud, ¿cierto?, contraria a lo que es Cristo y no hay un arrepentimiento. Y por último, la amargura. Es algo que debe ser separado, quitado a metros de nuestra vida, porque es la que contamina. En Hebreos 12:15 dice, miren más bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Contaminados. La amargura, cuando uno busca los temas de la amargura en el Antiguo Testamento, cuando llegan a las aguas de Mara y requieren que el Señor les ayude con esas aguas, y le dice el Señor a Moisés, tira un madero para que las aguas dejen de ser amargas y se vuelvan aguas dulces, potables. Ahí es donde el Señor se manifiesta por primera vez en la Escritura como el Señor que sana, como el Rafá, el sanador. Yo soy el Señor, tu sanador. O sea que hay una relación muchas veces entre temas de amargura, de falta
de perdón con la sanidad. Con la sanidad. Pero no quiere decir que toda persona que esté en una aflicción esté en amargura. Esto hay que aprender a leer. ¿Sí? Leer es simplemente un indicador que la persona sabrá cómo tomar o no. El caso es que también se asocia mucho la amargura con la idolatría. Cuando se habla en el Antiguo Testamento de la amargura, ¿sí? El Señor lo habla junto con expresiones como que los ha guiado a la idolatría, a alejarse del Señor, porque a veces la amargura es complicada, la falta de perdón, un corazón herido tiende a herir y tiende a enojarse con todos a su alrededor, incluyendo a veces con el mismo Señor. Y es algo de lo cual debemos generar una expansión. Entonces, ¿qué requiere de una expansión para separar de tu vida? Amistades corrompidas, contenido perverso, contenido inútil, relaciones tóxicas, falsos cristianos. Es que estoy compartiendo con esta persona para ver si lo vuelvo a traer a la congregación. Eso es una cosa cuando hay un espíritu enseñable. Pero hay personas que a veces lo único que hacen es minar tu fe. Lo único que hacen es ya hablar del Señor mal. O están en una actitud en que no hay realmente un anhelo por crecer en el Señor, por conocer de Él. Entonces lo que estás haciendo es exponiéndote y exponiendo tu corazón en muchas ocasiones. Otra cosa es cuando somos enviados por el Señor. Y la amargura. Son cosas que necesitamos generar una separación de nuestra vida, pero no solamente eso, sino que sea la voz del Señor la que diga a estas cosas, como en el principio lo dijo. ¿Cómo es el título de la enseñanza? Génesis 1:6 dice: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Quién dijo eso? El Señor. Y hay veces que hay cosas con las que estamos luchando que en nuestras fuerzas no sentimos, ¿sí? Que lo podamos hacer. Pero ahí es donde podemos confiar. Oigan, el Señor es tan poderoso para hacer algo que a veces escapa aún mi imaginación, de hacer una separación cósmica de aguas, una separación global, de hablarle al mar y le obedece, lo que hizo en los evangelios cuando caminó sobre las aguas, cuando lo despertaron los discípulos que estaban preocupados porque se iban a morir y el Señor era cansado y estaba durmiendo, ¿cierto? Y como todo buen hombre se enojó porque lo despertaron de su siesta. Para esta bobada me despiertan. Cállese, mar, deje de dormir. Sí, muy bonito lo que vemos ahí. Pero ¿qué es lo que está mostrando? Que si el mar, que es de las cosas más indomables sobre la creación, tanto así que con toda nuestra tecnología, todos los barcos que creamos y todo, cuando el mar, sí, se pone pesado y hay una tormenta, muchos de ellos naufragan. Con toda la tecnología que tenemos hoy en día y demás. Pero si este mar, ¿sí? Que es indomable, incontrolable, el Señor con solo la palabra de su boca lo puede dominar, ¿le va a quedar grande algo en mi vida y en mi proceso de crecimiento y de madurez? Cuando Él es el más interesado en que Cristo sea formado en nosotros y que seamos a la imagen de su Hijo, porque sabe que la mejor vida que podemos vivir es siendo esa imagen de Él en la tierra. Lo que hablábamos hace 8 días. ¿Por qué el Señor detesta el pecado? Porque te hace daño, porque te ama tanto que te hace daño a ti, le hace daño al prójimo. No porque dijo, a ver qué lista de vainas me invento, ¿sí? Porque esto a mí no me gusta. Uy, no me gusta la gente que usa esto. Uy, no me gusta la gente cuando hace esto. Uy, la gente que hace esto. Uy, no, terrible. No, no me gusta. No fue una decisión arbitraria. El Señor vio que le hacía daño a sus hijos. Y como un buen padre, dijo, yo no quiero nada que le haga daño a mis hijos. Porque en todo buen padre está un corazón de proteger a sus hijos. Y de mirar con malos ojos a cualquier persona que se atreva a hacerle daño a uno de sus hijos con o sin intención. ¿Sí? Porque uno es protector. Porque el pecado es malo. No porque el Señor se inventó una lista arbitraria. Porque ahí hay todo aquello que le hace daño a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu y al prójimo. Ese es el verdadero tema.
Ese es el verdadero tema. La amargura, el rencor me hace daños a mí y a mi prójimo. Entonces, si el Señor controla, domina, gobierna sobre los mares y las aguas, ¿cómo no podrá decir sobre una situación en tu vida? Si vienes días, meses o años luchando con algo en tu vida, su fuerza y su poder, ayudarte y decir, haya expansión entre tu vida y esto que te está haciendo daño. Mientras va pasando el equipo de alabanza, por eso el Salmo 29 dice, tributen al Señor la gloria debida a su nombre, adoren al Señor en la majestad de la santidad, voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa, majestuosa. Quiero que podamos colocarnos sobre nuestros pies, por favor, mientras va pasando el equipo de alabanza. Podamos reconocer lo poderosa, grande, majestuosa que es la voz del Señor y pedirle que sea su voz. Si algunos entre nosotros estamos pasando por estas situaciones, requerimos generar separación. Si alguno de nosotros no tiene nada de lo cual requiera generar una separación y eso, pues el orar por los que sí, el interceder por los que sí, el unirnos como iglesia, en comunidad poderosa. Y hay cosas con las que a veces luchamos a nuestra manera y a nuestras fuerzas, pero necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de que generes esa expansión. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu voz, por tu poder, por tu autoridad, Señor. Y nos exponemos, Padre, delante de ti. Exponemos estas cosas delante de ti y aún muchas más que no. Aquellas cosas, Padre, que nos hacen daño, que le hacen daño a nuestra vida, a veces le hacen daño al prójimo, pero en las cuales no generamos separación. Las tenemos cerca de nosotros, las cultivamos, sea en el nombre de una amistad, sea en el nombre de... Pero vamos más allá de lo que realmente hace reposar y descansar a nuestra alma. Tú nos conoces, Padre, y tú conoces, Señor, las aguas, Señor, impetuosas que se levantan. Así como ese mar representa todo aquello que se levanta en contra tuya, esas tinieblas. En el nombre de Jesús hoy visualizamos y miramos y colocamos estas cosas como si fueran ese mar que requiere tu voz sobre las aguas. Aún las situaciones por las que oramos, Señor, durante la cena y antes de la cena, situaciones de salud, Señor. Sabemos que en tu ideal, la enfermedad no es tu ideal para nosotros, Señor. Sabemos que es producto de este mundo caído, del pecado, de la maldad, de la muerte. Por eso tú has prometido un cuerpo nuevo, porque este cuerpo está decayendo, Señor. Y esa enfermedad a veces es como ese mar impetuoso, ese mar profundo, negro, ese mar que cerca a la costa cautiva, pero en lo profundo, cuando no se ve nada alrededor, nos sentimos solos y desesperados. Sea el mar de las crisis financieras, de velar por nuestra familia, por nuestros hijos, por una casa y sentirnos solos en medio de una situación que es como un mar de aguas en nuestra contra. Los que están buscando empleo y pasan hojas de vida, los llaman a concretar y ven cómo sus ahorros
se acaban, les ha tocado pedir prestado a familiares, a amigos aún, y se sienten así como abandonados en medio del mar, a punto de tragárselos una situación, sea salud, sea finanzas, sean emociones incluso, en una relación que sabían que no debían meterse, pero han comprometido tanto su corazón, tantos te amo, tantas caricias, tanta ya historia, pero es una relación que hace tanto daño como un mar impetuoso. Y aún en el nombre del amor y de no querer romperle el corazón a la otra persona, pero al estar con otra persona le sigues rompiendo el corazón y se genera algo donde no sabes ni a dónde escapar, como si estuvieras en medio del mar. Y en estas y diversas situaciones, visualiza como ese mar, cualquier situación que sea la que estás pasando. Y Señor, necesitamos de tu voz sobre las aguas. Necesitamos de tu voz sobre las aguas, Padre. Te necesitamos, Padre, porque tu voz es poderosa, porque creemos en lo que tú has dicho, porque creemos que fiel es el que lo ha prometido. Creemos que ninguna situación te ha quedado tarde, Padre, y que sin la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo pasado, ni lo porvenir nos pueden separar de amor, de tu gran amor. Estas situaciones no nos podrán separar ni a ninguno de tus hijos, Señor. Y me conmueve pensar en tus hijitos, en mis hermanos, hermanas, que se sienten de esta manera, y es como si viera algunos así como en una pequeña barca, otros como en un salvavidas, que se han sentido tan solos en medio de su situación. Pero poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, el que ha prometido y lo hará. Poderoso es el Señor que separó las aguas, poderoso es el Señor para crear, para hacer algo nuevo. Poderoso es el Señor para cambiar cualquier situación. Poderoso es el Señor para transformar el lamento en baile. Poderoso es el Señor y su voz ruge sobre las muchas aguas. Y dile a esa situación: voz del Señor sobre las aguas. Él gobierna sobre estas situaciones. Él gobierna, y estas situaciones no nos gobiernan. Él es el que gobierna. Y puede que yo esté ahí solito en mi barquita, pero poderoso es el que va conmigo, y Él me sostendrá, Él me levantará con su diestra poderosa. Declaramos que tu voz es grande, poderosa, majestuosa, y que ruge sobre cualquier situación, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier crisis emocional, económica, sobre cualquier crisis de depresión, de ansiedad, de estrés, sobre cualquier crisis laboral, familiar, sobre cualquier crisis de pareja, crisis entre hermanos. Es más poderosa la voz del Señor. Grande y poderoso eres, Señor, y queremos entonar esta alabanza reconociendo que es tu voz la que se levanta, y que más poderoso eres tú que cualquier mar que se quiera levantar y cualquier tormenta. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. Voz del Señor
en su casa todo dice gloria. Y en su casa todo dice gloria. Y en su casa todo dice gloria. Y en su casa todo dice gloria. Sus hijos dicen, en su casa todo dice gloria. Gloria. Y en su casa todo dice gloria. Al rey que venció. Y en su casa todo dice gloria. Gloria. Y en su casa todo dice 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 gloria. La voz del Señor levanta llamas de fuego, hace temblar al desierto, hace temblar al desierto. La voz del Señor levanta llamas de fuego, hace temblar al desierto, hace temblar al desierto. La voz del Señor levanta llamas de fuego, hace temblar al desierto, hace temblar al desierto. La voz del Señor levanta llamas de fuego, hace temblar al desierto, hace temblar al desierto. La voz del Señor levanta llamas de fuego, hace temblar al desierto, hace temblar al desierto. En su casa todo dice gloria. 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 Gracias, Padre, por tu voz. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, por tu presencia, Padre, en medio de los hogares de cada uno de los que estamos aquí, de los que están conectados, Padre, del regreso a casa, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor, en medio de tu voz, en medio del devocional, Padre, en medio de nuestros grupos de crecimiento, de oración, Señor, de primero Dios dentro de 8 días, Padre. Gracias por cada momento en que podemos levantar nuestra voz y recordar que tú eres el que ruge por encima de cualquier circunstancia, que nada te queda grande a ti, Padre.
Gracias, papá. Gracias, Padre. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.